sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico. Hola, bendiciones, Señor amados hermanos. Jesús. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado a una lección más de este curso que le hemos titulado Profetas Menores. En esta ocasión vamos a entrar a la lección número 8 y vamos a ver el libro del profeta Jonás, que yo sé que este libro tiene bastantes enseñanzas, bastantes cosas que vamos a aprender. Pero también sé, amado hermano, de que hemos estado viendo bastante material estas últimas semanas. Espero que no te atrases con todo lo que hemos estado dando. Y te quiero invitar, por favor, de que sigas adelante. Esta semana solamente tienes una video lección. Amén. Que es esta, la del libro del profeta Jonás. Va a ser un poquito más largo este video del usual, pero quiero tratar de dejarlo en solamente una video lección. Amén. Y básicamente mi plan es que los próximos profetas menores que nos faltan, que vayan a hacer uno por semana. Así que tal vez algunos libros tengamos que verlo en 2 o hasta 3 videos si es necesario. Pero vamos a tratar de dejar uno de los profetas por semana. Amén. De esa manera terminamos en 12 semanas, que eso es la idea que tenemos para este curso. Amén. Pero ¿qué te parece si comenzamos con oración y le pedimos al Señor su bendición y su ayuda en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por la bendición de aprender tu palabra. Te queremos pedir ahora, Señor, mi Dios, de que no nos falte tu presencia en medio de nosotros y el conocimiento que tú regalas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, por favor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, ¿qué te parece si comenzamos entonces y vamos a ver lo que es esta lección número 8, que se trata del libro del profeta Jonás, que yo sé que va a ser de bastante bendición. Hay bastante que tenemos que aprender aquí, pero comencemos con el título de este libro, que es el libro de la misericordia hacia los gentiles. Ese es el título que le dan los estudiosos a este libro. El libro de la misericordia hacia los gentiles. Y el autor de este libro es el mismo Jonás. Amén. Que aparece ahí en Jonás capítulo 1, versículo 1, donde dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y ese nombre, Jonás, significa paloma, según el diccionario Certeza. La fecha que le dan los estudiosos, se cree, amados hermanos, que el libro de Jonás fue escrito entre el año 780 al año 770 antes de Cristo, pero su ministerio cubre aproximadamente unos 15 años, del 785 al 770 antes de Cristo. Ahora, algunos creen, amados hermanos, de que esta es una parábola, que el libro del profeta Jonás es una gran parábola o una historia ficticia, porque es algo increíble, amados hermanos, las cosas que se mencionan aquí. Pero nosotros creemos que esta historia es una historia real.
por versos bíblicos que lo mencionan. Por ejemplo, miremos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 39, donde dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Lo están tratando como alguien real, y esto lo dice el mismo Señor Jesús. Pero mira el verso 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está indicando que si fue verdadera esta historia, y que así como esta historia es verdadera, así va a estar el Señor, o iba a estar el Señor 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y por si esto fuera poco, amados hermanos, mira lo que dice el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces nos damos cuenta de que esta historia sí es real. Jesús la está mencionando, que se compara con el hecho que Jesús iba a pasar también 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? El ministerio de Jonás. Su ministerio se desarrolló en Israel, donde ministró durante el reinado de Jeroboam II, según Segunda de Reyes 14, 25 al 27. Pero fue enviado a Nínive, a la capital de Asiria. Miremos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Amén, ¿lo tenemos? Donde dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Entonces, démonos cuenta que ahí está ministrando Jonás, y ahí se menciona que había dado una palabra. Amén. Profeta que fue de Gat-Efer. Amén. Entonces, es el mismo que aparece ahí en el libro de Jonás. Este es el mismo. Él ministraba en Israel, pero fue sacado de Israel para ir a ministrar a Nínive. Amén. Miremos algunas palabras claves. Aparece la palabra Jonás 22 veces en este libro. Se trata bastante de Jonás, este libro. Pero también aparece la palabra Nínive 10 veces. Calabacera 5 veces. También enojo, enojó, enojas, enojarte aparece 6 veces. Preparó o preparado aparece 4 veces, que lo vamos a ver por qué. Aparece la palabra pez 4 veces y aparece la palabra descender 4 veces, que esta también es de mucha importancia. Vamos a ver de qué se trata ese descender. Y los versos claves, hay 2. Jonás capítulo 3 versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Estos 2 versos son de mucha importancia, porque una de las cosas que te vas a dar cuenta es que en todo el mensaje de Jonás no hay arrepentimiento.
Él no menciona que si se arrepiente el pueblo. Y el capítulo 3, versículo 2 nos dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces Jonás llega y ellos toman la iniciativa de arrepentirse. Esto es muy importante, amado hermano, porque esto nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar. A perdonar. Y esto es muy importante. Estos versos claves nos muestran eso. El detalle importante de esta carta, amados hermanos, o de este libro, es el libro de Jonás puede ser dividido en 4 partes. Cada una en sus 4 capítulos. Capítulo 1 se trata de Jonás y la tormenta. Capítulo 2 se trata de Jonás y el gran pez. Capítulo 3 se trata de Jonás y la ciudad de Nínive. Y capítulo 4 se trata de Jonás y Dios. Pero miremos entonces ahora quién era Nínive. Aparece esta palabra Nínive 19 veces en la Biblia. Fue fundada por un personaje llamado Nimrod. Ahí en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 11, donde dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Y están hablando de Nimrod. Amén. Están hablando de Nimrod. Entonces, ahí nos deja claro de que él no solamente edificó Babel, sino también edificó Nínive, Nimrod. Y se cree que Nínive era la capital del imperio de Asiria. Amén. Nínive es parte de Asiria, como lo vimos ahorita, y según Jonás 3:3, era una ciudad grande en extremo. Vayamos ahí rápidamente. Jonás 3:3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Qué interesante, ¿verdad? O sea que tuvo que caminar bastante Jonás para llevar la palabra a toda la gente de Nínive. Es más, el Señor al final le deja claro cuánta gente hay ahí en Nínive. Y ahí había bastante. Ahí en Jonás capítulo 4, versículo 11. Amén. Jonás 4:11. Miremoslo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Te das cuenta? Entonces había más de 120,000 personas ahí en esa ciudad. Amén. Pero ¿qué dicen los diccionarios acerca de Nínive? Nínive, mira lo que dice este diccionario, el diccionario bíblico Mundo Hispano. Dice: una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada por Nimrod, un bisnieto de Noé, y que permaneció hasta el año 612 antes de Jesucristo. Nínive estaba situada sobre las orillas del Tigris y fue la capital del gran imperio asirio. Y este otro diccionario, el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, dice: una de las más grandes y antiguas ciudades de Mesopotamia. En su esplendor fue capital de Asiria, pero desde su destrucción en el año 612 a.C., se convirtió en el trágico símbolo del derrumbamiento total del gran imperio asirio, que vamos a aprender un poquito más acerca de ello después. Pero quiero, amado hermano, también, después de haber visto estos detalles acerca de esta carta, de este libro de Jonás, quiero que miremos 5 lecciones que tenemos que aprender aquí. Estas 5 lecciones nos van a enseñar muchísimo, amados hermanos, cosas que debemos nosotros saber acerca de este libro de Jonás. Amén. Miremos la primera allí.
por favor, en Jonás capítulo 1, versículo 2. Amén. Donde se nos dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Bueno, la primera lección que vamos a aprender es: lejos de la presencia de Dios. Amén. Démonos cuenta que mencionan dos cosas de mucha importancia. Aquí dice: levántate y ve a Nínive. Esa era la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia, ya no lo describe como que Jonás fue desobediente, amén, sino que lo describe que Jonás huyó de la presencia de Jehová. Que este punto, amados hermanos, nos tiene que hablar bastante. La voluntad de Dios está entrelazada con su presencia inmediata. Amén. Su presencia inmediata es aquella que se percibe, es aquella, amados hermanos, que está en nuestros servicios, en los cultos que hacemos. Su presencia, omnipresencia, ¿verdad? Como la conocemos también, esa es la que está en todos lados. Pero date cuenta que aquí, en el momento que Jonás huye de la voluntad de Dios, se menciona que trató de huir de la presencia de Jehová, dando a entender, amados hermanos, que la presencia inmediata de Dios ya no estaba sobre Jonás. Que la presencia inmediata de Dios había abandonado a Jonás. Y ahora lo vamos a ver en todo este libro. Dios está en contra de Jonás. Qué interesante. Entonces, tenemos que saber este principio. Cuando nosotros decidimos ser desobedientes a Dios, no pensemos que la presencia de Dios nos acompaña y va con nosotros aún en nuestra desobediencia. La presencia inmediata de Dios se mantiene en la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios. Así, de esa manera, puedes saber tú también cuando alguien está en la voluntad de Dios. Cuando alguien está en la voluntad de Dios, constantemente vas a ver un respaldo de la presencia de Dios sobre su vida. Constantemente. Eso es clave. Aquí lo aprendemos en el libro de Jonás. Entonces él ahora huye de la presencia de Jehová. ¿Cómo? Simplemente huyendo de la voluntad de Dios. Pero se trata de la presencia inmediata. Ahora, tenemos que aprender también, amados hermanos, acerca de la voluntad de Dios. Hay una voluntad decretada. Esta voluntad nadie ni nada puede desobedecerla. Amado hermano, en el fin de los tiempos va a haber gente que no va a querer ir al juicio final, pero esto no se va a poder interrumpir. No se va a poder orar en contra de eso, no se va a poder ayunar. La gente que no quiera llegar tiene que llegar. Esa es la voluntad decretada de Dios. Todos se van a presentar delante de ya sea el tribunal de Cristo o el trono blanco para ser juzgados. Todos. Amados hermanos, entonces hay voluntad decretada. Nadie puede interrumpirla ni desobedecerla. Pero también está la voluntad revelada. Amén. La voluntad revelada. Esta es revelada por medio de la palabra de Dios. Amén. Esa es la voluntad revelada. Y esta también la voluntad secreta. Esta Dios revela poco a poco y al ser obediente a la revelada. Amén. Ahora, hay malas interpretaciones acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Eso es algo que yo he escuchado. Fui líder de jóvenes por mucho tiempo y este era uno de los comentarios que escuchaba. Dios no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Y eso está erróneo, el tener pensamientos como este. O esto y otro.
Abundancia o provisión es indicador que estás en su voluntad. Este también está erróneo. Amén. No es una buena interpretación de la voluntad de Dios. O esta otra. Media vez no haga algo malo, sigo en su voluntad. No. Date cuenta de que habíamos aprendido en un libro anterior a Jonás, estaba el libro de Abdías. Y date cuenta, amado hermano, de que ahí aprendimos esa famosa palabra que aparece ahí en Abdías, que decía, debiste. ¿Te recuerdas? O sea, Dios estaba también pasando juicio, no solamente por lo que hizo, lo que era los edomitas, hicieron los edomitas, sino también estaba pasando juicio por lo que debieron haber hecho. Entonces, aquí claramente estas son malas interpretaciones acerca de la voluntad de Dios. Amén. Es muy importante que nosotros aprendamos de que la voluntad de Dios lo acompaña su presencia. Amén. Cuando Dios está actuando en algo, la presencia de Dios está allí, en su voluntad. Bueno, vayamos al segundo punto, segunda lección que vamos a aprender el día de hoy. Dios usa distintos grados de corrección. Esa es la segunda lección de este libro de Jonás. Miremos, por ejemplo, en este libro de Jonás aparecen 4 grados de corrección. Primero, usó Dios un gran viento. Ahí en Jonás capítulo 1, versículo 4. Vayamos rápidamente. Jonás capítulo 1, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ahora, quiero explicarte algo de estos grados de corrección. Estos grados de corrección, amado hermano, simplemente es la compasión y la misericordia de Dios, dando oportunidades para arrepentirnos. Pero a veces el corazón del hombre es tan duro que no atiende al mensaje que se le está mandando. Aquí solamente era un gran viento. Amén. Él pudo haber entendido y decirle a los marineros, regrésenme. Pero no. Él esperó al segundo grado de corrección, aparte del gran viento que ya él sabía que por qué estaba viniendo ese gran viento. Pero mira por favor el segundo. Ahora, Jonás, en el capítulo 1, versículo 12, nos dicen de algo más. Segundo, usó una tempestad tan grande. Dios usó una tempestad tan grande para corregirlo. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Gran tempestad. Démonos cuenta que no se quedó con un gran viento, sino que ahora vino una gran tempestad. Pero Jonás era duro y no quería entender. Miremos el tercero. Usó a los marineros que lo echaran al mar. Ahora, Jonás pudo haberse arrepentido ahí, pero él mismo pidió a los marineros que lo echaran al mar, y de esa manera iba a cesar la tempestad. Es más, mira lo que dice unos versículos antes. Versículo 13. Después de que Jonás le dice, échenme al mar, ellos tratan de no echarlo al mar, sino tratar de resolver. Mira el versículo 13. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Qué interesante, ¿verdad? Ellos trataron,
pero no se pudo ya. Llegó un momento donde ya no había vuelta atrás. Jonás estaba tan duro como Faraón, ¿te recuerdas? Llegó un momento donde Dios dijo, ahora yo te voy a endurecer el corazón. Básicamente algo así está pasando acá. Ahora yo te voy a enseñar cómo hacer mi voluntad. Amén. Mira entonces el punto número 3. Versículo 15. Y tomaron a Jonás. Aquí estamos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Amén. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mira lo que está ocurriendo en la barca por el simple hecho de ver lo que Dios había hecho. Qué interesante, ¿verdad? Y punto número 4. Ahora Dios dispone usar un pez. Jonás capítulo 1, versículo 17. Míralo conmigo. Dice así. Pero Jehová tenía preparado, qué interesante, ¿verdad? Preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué interesante. Bueno, entonces, démonos cuenta, amados hermanos, te lo voy a poner en grande para que puedas ahí verlo mejor. Pero démonos cuenta de que no solamente esto. El segundo punto es, Dios usa distintos grados de corrección. Pero date cuenta que cuando la persona está en rebeldía, la mano de Dios estaba también contra Jonás. Porque en varios versos pareciera que como que Dios está orquestando todo esto que está ocurriendo. Mira Jonás capítulo 1 versículo 4, por ejemplo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás capítulo 1 versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Todo se está mencionando, pero Jehová hizo levantar, pero Jehová tenía preparado. Y mira, estos otros versos, capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 4, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Mira el capítulo 4, versículo 7. Pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y el versículo 8, 4:8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Qué interesante, porque esto nos indica, amados hermanos, de que cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que ser obedientes. Dios tiene maneras de que su voluntad se cumpla. Si es necesario sacar a alguien del Seol, lo hace. Para Él no hay nada imposible. Yo definitivamente no quiero estar en un trato con Dios. Yo quiero mejor estar en obediencia con Dios. Jonás se puso del otro lado. Y nos damos cuenta que Dios, cada una de los grados de corrección que Dios usó era simplemente una manera de llamar la atención a Jonás que se arrepintiera de su actitud. Pero no quiso. Y todos estos versos que acabamos de ver ahorita, amado hermano, nos indican el grado en que Dios se había puesto contra Jonás. Y esto no es nuevo, esto es algo que aparece seguido contra los que el Señor ama. El Señor busca que se arrepientan, que se regresen nuevamente a Él. Entonces,
Vayamos a la lección número 3. La lección número 3 aparece ahí en Jonás 1:11. Mira cuál es. Cuando te apartas de Dios, los de alrededor sufren contigo. Jonás 1:11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Amado hermano, qué triste es cuando alguien, especialmente cabeza de hogar, toma una decisión y no importa que toda la familia va a sufrir la decisión que esa persona tomó. Ese es el caso acá. Miramos a un Jonás que se subió a una barca y responsablemente puso a todos los de la barca en una situación crítica y de muerte. Es importante cómo nosotros tomamos decisiones. Nosotros que somos líderes de iglesias, nosotros que somos líderes de la casa, es importante cómo se toman decisiones, porque este es un vivo ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir. Cuando te apartas de Dios, los de alrededor sufren contigo. Y mira, te voy a enseñar otro ejemplo. Ya vimos aquí que los marineros están también sufriendo con Jonás, su rebeldía. Pero te voy a llevar fuera de este libro un momentito. Ahí a la historia de un padre de familia llamado Elimelech. Israel tenía prohibido, amados hermanos, convivir con los moabitas. Ve conmigo ahí, por favor, al capítulo Deuteronomio 23:3. Amén. Dice así, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Mira qué interesante. Pero ¿qué hace Elimelech? Pone a toda su familia en mal. Amado hermano, él toma la decisión de irse a vivir a Moab. Ahí en el libro de Ruth, vayamos al libro de Ruth rápidamente. Es un libro antes de Primera de Samuel. Lo tenemos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ruth 1:1. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿Y a quién se llevó? Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Algo interesante de los nombres que le dan a estos hijos. Fíjate que el nombre de el primero es Malón. Interesantemente, Malón significa enfermo o enfermizo. Este nombre, enfermo o enfermizo. Y este otro significa, aquí lo tengo, débil o defectuoso. Qué interesante, ¿verdad? Pues este varón, amados hermanos, toma una decisión que tal vez para él dijo, voy a hacer una jugada aquí donde no voy a pasar el hambre que está pasando Israel por corrección de Dios, sino que me voy a ir a vivir con los de Moab. Pero dice la Biblia que se llevó a sus hijos y a su esposa. Y date cuenta, amados hermanos, que todos, después de la crisis, donde dice la Biblia que muere Elimelech y mueren sus hijos, ahora quedan Noemí,
con las esposas de sus hijos. Y cada uno de ellos sufrieron a causa de la decisión de un hombre llamado Elimelech. Cuando ellos regresan ahí a Belén, de donde era la casa del pan, hay un personaje llamado Booz. Y este personaje Booz dice la Biblia que era rico en gran manera, amados hermanos. Yo me pregunto cómo este personaje, si estaba en una hambruna la ciudad, el país estaba en una hambruna, ¿cómo este personaje se hizo rico? Bueno, eso es algo que no nos menciona la palabra, pero sí sabemos de que siempre es mejor no huir de la corrección. Había una corrección sobre todo el pueblo. Dios había llamado a la hambruna para corregir a su pueblo. Pero date cuenta que le fue mejor a los que se quedaron a la corrección que a los que huyeron de la corrección. Qué interesante, ¿verdad? Y date cuenta también, otra de las cosas que vamos a aprender aquí es que cada una de estas personas que pasó la crisis, como Noemí, Orfa y Ruth, respondieron diferente a la crisis. Noemí se amargó. Orfa regresó atrás con los de Moab. Pero Ruth se convierte en una mujer de fe. Y en algún momento, amados hermanos, como tú ya sabes la historia, se casa con Booz. Y ahora tenemos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5, que hasta su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Dando a entender, amado hermano, de que Ruth es la bisabuela de David. Esta mujer no se dio por vencida. Amén. Entonces, aprendimos algunas cosas aquí. Este tercer punto era: cuando te apartas de Dios, los de alrededor sufren contigo. Y lo miramos aquí en esta historia que te acabo de dar, de Elimelech, padre de familia. A causa de su alejamiento, de no conocer la palabra, de que no debían de morar en medio de los moabitas, en medio del pueblo de Israel, él llevó a su familia a un juicio mayor. La disciplina en el pueblo de Israel era una disciplina justa, pero démonos cuenta que gente que recibió la disciplina quedó en mejor estado que aquellos que huyeron de la disciplina. Ese es el punto número 3. Cuando te apartas de Dios, los de alrededor sufren contigo. Cuidado, cuidado. Pero ahora miremos el punto número 4. Punto número 4 es este. No importa que tan bajo estés, clama a Dios. No importa que tan bajo estés, clama a Dios. ¿Por qué te lo digo? Bueno, ahí en Jonás aparece una palabra varias veces, que la vimos cuando estábamos dando las palabras claves. Pero ahora vamos a estudiarla un poquito más. Ahí Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, ahí aparece una palabra interesante. Es esta palabra yarat. Aparece en este versículo, capítulo 1, versículo 3, aparece 2 veces, pero aparece más veces en el libro de Jonás. Y esta palabra yarat significa descender o bajar. Y mira lo que dice este diccionario. Básicamente, el verbo denota movimiento desde un punto alto a uno más bajo.
Lo interesante es que, mira, no lo traducen como bajar todo el tiempo. En este caso lo tradujeron como entró, pero es la misma palabra. Y así aparece tal vez probablemente en algunas otras partes de la Biblia, pero aquí me llama la atención, porque Jonás está alejándose de la presencia de Dios, ya lo vimos, está alejándose de la voluntad de Dios, y la Biblia trata eso como que está bajando, porque aparece en varias ocasiones descender, bajar. Y mira el comentario que puse aquí. Ahí te di los versos bíblicos donde aparece esa misma palabra. Da la impresión que entre más se aleja de la voluntad de Dios, más desciende hasta llegar al Seol, que fue el último lugar donde llegó. Pero Jonás, desde el Seol, clamó a Dios, según Jonás 2:7. Y mira lo que dice. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ahora, esto nos trae una hermosa enseñanza, amados hermanos. No importa a qué punto hayas bajado. Tal vez has caído en las drogas, tal vez has caído en lo que es la pornografía, tal vez has caído en algún mal que tú sabes es desagradable a Dios, pero desde ahí puedes clamar. Media vez tengamos aliento de vida en nuestro cuerpo, podemos clamar a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a salir de la condición en que estamos. Así que esto es una gran enseñanza para todos nosotros. Pero también lo segundo que vamos a aprender aquí es esto que te mencioné, que entre más él se alejaba de la voluntad de Dios, más descendía. Esa es la enseñanza aquí. Date cuenta todos los versos que aparecen acerca de eso. Amén. Entonces, ese es el punto número 4. Vayamos al punto número 5. Dios es misericordioso y compasivo. Démonos cuenta que se compadece de Jonás. Jonás capítulo 2 versículo 10, donde dice: entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Pero Dios también se compadeció y tuvo misericordia de Nínive. Jonás 3:5-6. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dios tuvo misericordia no solamente de Nínive, sino también de Jonás. Mira la oración de Jonás y nos dice mucho esta oración. Jonás capítulo 2 versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. O sea, amado hermano, Jonás definitivamente murió, y de ahí lo fue a sacar el Señor. Ese punto número 5 es de mucha importancia. Pero vayamos entonces ahora a ver la comparación que te había prometido. Cuando vimos el libro de Amós, te prometí que íbamos a hacer una comparación de estos dos profetas. Amós significa el que carga peso. Jonás significa paloma. Ambos fueron llamados de su ciudad. Amós obedeció, Jonás huyó. Amós era pobre de Judá.
Jonás posiblemente comía de la mesa del rey, como lo habíamos visto cuando vimos el libro de Amós. Amós era un desconocido. Jonás era un profeta conocido. Su profesión de Amós era pastor de ovejas. La profesión de Jonás era profeta. Amós fue un siervo dispuesto. Jonás, el servirle a Dios, era una inconveniencia. Ahora, el libro de Jonás termina con una hermosa historia que nos va a mostrar por qué Jonás reaccionó como reaccionó. La parábola de la calabacera. ¿Y por qué parábola? Algunos le llaman parábola a esta última escena, no porque no haya sido real. No, le llaman parábola porque tiene un misterio escondido. Por eso algunos creen que esta es una parábola, la que se muestra, a causa de su misterio. ¿Por qué? Porque la planta tipifica al pueblo de Nínive. El gusano tipifica la ira de Dios, lo cual produce, amados hermanos, en Jonás una reacción. Y también muestra por qué Dios reaccionó como reaccionó. Mira, por favor. Jonás se apiadó de la planta. Media vez la planta le servía. Dios se apiada de la gente, aun cuando no le sirve. Amado hermano, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero de que te haya sido de mucho beneficio y de mucha ayuda. No te olvides de tu tarea, de tus exámenes y de tu lectura bíblica y todo lo demás que está ahí en el instituto. Que Dios te bendiga y te espero para la próxima semana. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.